Muy buenas chicos, bienvenidos a otro video de personas. Soy el profesor Marco Espinosa y veremos el solucionario de las reales preguntas de ECO semana número 18A. Vayamos con la primera pregunta. En la primera pregunta te dice que hubo una investigación que cuantificó la densidad de microvasculatura macular y la área de zona avascular foveal en pacientes recuperados de la enfermedad por coronavirus 2019 mediante análisis de angiografía por tomografía de coherencia óptica. Los resultados se presentan en la siguiente imagen. Señalen qué fase de enfermedad se encuentran los pacientes. Pues te están diciendo que los pacientes están recuperando. Como los pacientes están recuperando, están en la fase llamada convalescencia, ¿sí? En la fase llamada de convalescencia, donde la infección, donde la enfermedad está siendo vencida, ¿sí? Está siendo vencida. Si sobrevive, hace convalescencia. Pero si no, pues evidentemente la muerte. Vayamos con la pregunta número 2. En la pregunta número 2 están hablando que esta enfermedad, que este virus en este caso, el SARS-CoV-2, ¿sí? Es una teoría más aceptada, es que viene del reino animal. Profe, si viene del reino animal, ¿de quién estamos hablando? De una enfermedad zoonótica, una enfermedad de zoonosis. Vayamos con la pregunta número 3. Es imperativo cuantificar la duración del tiempo que transcurre entre la exposición al virus y la aparición de primeros síntomas. Ojo con eso. Es una cuestión, de cuestión de investigación fundamental, ya que esta información puede servir de base para las medidas de control de salud pública en relación con la enfermedad infecciosa, incluida la duración adecuada del periodo de cuarentena. Según el texto es importantísimo. Lo que te he resaltado es muy importante. ¿Por qué? Porque te hace referencia a uno de qué, a una de las 3 etapas de la enfermedad. ¿A qué etapa? A la incubación. Entonces, según el texto, ¿qué es importante? Cuantificar la duración de qué, de la incubación. ¿Qué es la incubación? Desde que tú te expones hasta la aparición de los primeros síntomas. Vayamos con la pregunta número 4. En la pregunta número 4 se está hablando de mi amigo Robert Koch. Profe, ¿qué hace Robert Koch? Koch en sus trabajos, ¿sí?, que viene a hablar más que todo de las enfermedades infecciosas, te va a hablar de una teoría, la teoría microbiana de la enfermedad, ¿sí? La teoría microbiana de la enfermedad. Dentro de esta teoría tiene los famosos los postulados de Koch. Profe, entonces, me están haciendo referencia en el texto, ¿de quién? De la teoría microbiana de la enfermedad. Dentro de esta teoría encontramos los famosos postulados de Koch. Vayamos con la pregunta número 5. En la pregunta número 5 te están mencionando sobre la gripe de 1918. Profesor, ¿y la gripe de 1918 qué es? ¿Qué es? Es una gripe. Profe, entonces, ¿es una gripe como tal? Es una gripe como tal. Profe, entonces, ¿qué me preguntan? ¿Cuál es el punto de esta pregunta? Se están preguntando que esta enfermedad, ¿por quién es promovida? ¿Cuál es la forma infectante, el agente infeccioso de esta enfermedad? Pues viene a ser un virus. ¿Pero virus de qué? Virus de ARN. Y recuerda, la vía de infección de la gripe es oral y nasal. Oral y nasal. Entonces, ¿cuál sería la clave? La clave sería casita. Un virus con ácido ribonucleico, ARN. Vayamos a la pregunta número 6. En un estudio realizado por Joven en 2020 encontraron la relación inversas muy significativas entre el polen y la radiación solar y la incidencia similar de la gripe. Una mayor concentración de polen o un aumento de la radiación solar en los Países Bajos se relaciona con una disminución en la incidencia similar a la gripe. La enfermedad mencionada tiene como característica una característica de la enfermedad de la gripe. Nos estaban preguntando eso. Profe, características que yo debo recordar. Periodo de incubación, sí, periodo de incubación mayormente va desde los 10 hasta las 12 horas, ¿sí? De las 10 hasta 12 horas, ¿hasta dónde? Hasta más o menos 4 días, aproximadamente. Ahora, ¿qué es importante de la gripe? En mujeres quizás, en niños pequeños, en personas de avanzada edad, en mujeres embarazadas o personas con enfermedad crónica o enfermedades inmunológicas, ¿sí?, tienen mayor riesgo a esta enfermedad. Profe, entonces, según lo que usted me ha dicho, ¿cuál sería la clave? Pues la clave evidentemente sería avión, que afecta
con mayor magnitud a las personas que sufren algo crónico, igual que las embarazadas, igual que las personas de tercera edad, igual que los niños, o igual que personas que tienen problemas, enfermedades inmunológicas. Y no, B no puede ser, ¿por qué? Porque los síntomas no es inmediatamente. Siempre hay un periodo de incubación que es de las 10 horas aproximadamente hasta los 4 días. ¿Sí? Hasta los 4 días. Profe, entonces vayamos a la pregunta número 7. En la pregunta número 7 te está hablando de quién? De la famosa poliomielitis. En la pregunta número 7 te está hablando de la poliomielitis. Y te están pidiendo una característica de la poliomielitis. Profe, datos importantes que yo debo saber de la poliomielitis. Producido por un virus de ARN, ¿sí? La vía de infección va a ser oral, ¿sí? Oral, nasal, ¿sí? Oral, nasal. Ahora, esta persona va a tener moco, va a tener flema, ¿sí? Ahora, ¿qué más podemos saber de ella? Nosotros tenemos que saber su periodo de incubación, que va a oscilar más o menos entre los 5 y 35 días. Pero justamente ese viene a ser ¿qué? Viene a ser una característica de esta enfermedad. ¿Sí? No es de origen bacteriano, es de origen viral. Es de origen viral, ¿sí? Y no causa letalidad 100% con encefalitis. No todas las personas que tienen encefalitis van a morir. Vayamos a la pregunta número 8. Hace ahora 40 años, en 1980, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, certificada la erradicación de la viruela. Desde hace tiempo estamos en camino, después de haber superado muchos obstáculos de lograr lo mismo con la poliomielitis, dos de cuyos agentes etiológicos, poliovirus 2, poliovirus 3, ya se han erradicado y solo circula el tipo 1, endémico en Pakistán y Afganistán. La OMS había fijado como objetivo para el 2020 la erradicación de una tercera enfermedad, el sarampión. Sí, para el 2020 quería erradicar el sarampión, pero en 2017 ya se vio la imposibilidad, ya que se presentaron nuevos casos. Es importante, se han presentado nuevos casos. Ha estado disminuyendo, pero se han presentado nuevos casos. Sigamos. Y además, en 2019 se había triplicado el número de casos, ¿sí? Entonces, en pocos años ha habido un aumento, ¿sí? Aumento de personas con esta enfermedad. Hay una incidencia muy grande de personas con esta enfermedad. Profe, ¿qué tipo de enfermedad sería? Una enfermedad reemergente. Sí, una enfermedad reemergente. Vayamos a la pregunta número 9. En la pregunta número 9 me están preguntando sobre qué. Sobre el sarampión. ¿Sí? Y no piden que respecto al periodo de la incubación del sarampión, ¿qué podemos decir de este periodo de incubación? El periodo de incubación del sarampión dura 15 días, ¿sí? Es de 15 días todo el periodo de incubación. Siempre es un dato que tú debes recordar. Entonces, ¿cuál es la clave? D. Vayamos con la pregunta número 10 y la última pregunta. ¿De quién nos están hablando? Nos están hablando del dengue, ¿sí? El dengue, y nos están preguntando un síntoma característico de esta enfermedad. Un síntoma característico del dengue. Cuando una persona tiene dengue, síntoma fijo en ellas es una fiebre de 40-42 grados, ¿sí? Fiebre altísimamente muy alta, ¿sí? Además, unos dolores musculares en las articulaciones, náuseas, vómitos, ¿sí? Y además va a haber un agrandamiento o una inflamación ¿de qué? De los ganglios linfáticos, ¿sí? O muchas veces presenta sarpullido. Profe, entonces, ¿cuál sería la clave? La clave sería avión. Bueno, muchachos, espero que este video haya sido de agrado. Nos vemos en el próximo video.